La ciencia con tapas, que organiza el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En primer lugar, y como en ocasiones anteriores, permítanme que me presente. Soy el profesor Antonio Ferrer, director del Instituto de Biología Molecular y Celular, y para mí es, como en ocasiones anteriores, un placer y también un honor presentarles esta jornada que organizamos desde el instituto que dirijo. La finalidad última de esta jornada es simplemente el traer la ciencia a la sociedad. Desde el instituto nos dimos cuenta que organizar divulgación científica, intentar de alguna forma comunicar los avances científicos y qué se está realizando para solucionar problemas de la sociedad dentro del recinto universitario era simplemente un fracaso, porque yo creo que la sociedad tiene la impresión de que los científicos somos entidades o personas muy raras que hablan un lenguaje que es incomprensible para la mayoría, que por lo tanto eso genera como un rechazo ahí a este tipo de eventos. Entonces, en su momento, ya hace unos años, en el año 2011, pensamos que si Mahoma no va a la montaña, entonces la montaña tiene que ir a Mahoma. Entonces ideamos esta jornada de ciencia con tapas, que lo que pretende ser es simplemente un foro de debate muy informal, en el que vamos a debatir sobre un tema que pensamos que es de interés para la sociedad. Para ello contactamos con dos expertos que abordan facetas complementarias de dicho problema, y nos comentan los avances al respecto, pero en un lenguaje muy comprensible y sobre todo motivando un debate. Y fundamentalmente el objetivo de este tipo de jornadas es que cuando ellos hagan su introducción y después de su introducción inicial, que ustedes, los que están ahí sentados, les pregunten mucho y que satisfagan todas sus dudas, todas sus curiosidades, porque son expertos en la temática que estamos abordando. Hemos abordado muchas temáticas en el pasado, desde el cáncer, la homeopatía, la cosmecéutica, la pseudopublicidad científica. Todas hemos abordado el Alzheimer también, todas ellas han sido abordadas y en ellas siempre ha habido un rico debate. Yo espero que esta nueva edición de Ciencia con Tapas también sea un debate también muy vivo. Al menos los ponentes lo van a intentar, causarles esa curiosidad para que pregunten mucho. Hoy abordamos el tema de las adicciones, y abordamos el tema de las adicciones un poco para intentar explicarles qué es una adicción y cuáles son los avances que se han realizado para poder corregir ese problema en aquellas personas que las sufren. Y verán ustedes que las adicciones, estamos muy acostumbrados a las adicciones de ámbito bastante químico, porque son muy mediáticas, la adicción al tabaco, al alcohol, a las drogas, estas siempre están ahí. Pero también hay otro tipo de adicciones que no son tan conocidas, pero también existen. Existe la adicción al sol. Hoy en día existe la adicción al internet, a los móviles. Nos vemos todos en la calle con la cabeza agacha, dándole. Cuando nos falta el móvil nos ponemos todos nerviosos. O sea, somos casi todos, o la gran mayoría, adictos a estas cosas. Existen adicciones a muchísimas cosas. Al ejercicio también existe una adicción. Y desde un punto de vista fisiológico, verán ustedes que esas adicciones tienen patrones en común y por eso se pueden englobar y se pueden tratar a nivel tanto psicológico como también verán algunas de ellas a nivel farmacológico. Hoy nos acompañan dos profesores de la Universidad Miguel Hernández, José Luis y Jorge, que van a abordar los temas complementarios. José Luis nos va a hablar de los aspectos más psicológicos y sociales de las adicciones y Jorge nos va a hablar un poco más de los aspectos más científicos que hay detrás de esas adicciones. Y yo sin más les agradezco a todos que hayan venido y le cedo la palabra a nuestros ponentes para que ya empiecen el debate. ¿Se me oye? Bien, en primer lugar, agradecer la invitación al Instituto de Biología Molecular a esta jornada de divulgación científica. No es un terreno en el que yo esté acostumbrado a participar, yo soy más del contexto clínico, del universitario, de la investigación, pero bueno, para mí es una nueva oportunidad de trasladar qué es lo que estamos haciendo nosotros en el campo de las adicciones y que podáis tener una visión específica de cómo se entienden las adicciones desde un punto de vista psicológico y qué es lo que hacemos para trabajar sobre ellas, ¿no?
Entonces, yo sin más voy a empezar definiendo lógicamente lo que es una adicción. Lo voy a hacer desde el punto de vista psicológico, como comentaba. Espero que me disculpen, pero no acaba de funcionar muy bien el PDF, entonces voy a ir pasando. Espero que se vea bien y que no interrumpa mucho mi discurso, pero vamos a ver. Bien, cuando hablamos de una adicción, hablamos de un hábito. ¿Un hábito qué es? Un hábito es una conducta que se repite. Ese es el primer concepto que debemos tener en cuenta. Cuando yo hablo de que una persona presenta algún tipo de adicción es porque está consumiendo, y me voy a centrar específicamente en esta charla en lo que tiene que ver con las drogodependencias. Si quieren, después podemos debatir sobre otras adicciones y lo que son y lo que no son, pero hablamos de que tiene que haber una repetición de un consumo. Por ejemplo, en el caso del alcohol, tiene que darse un consumo continuado de alcohol. Además, esos hábitos suponen una pérdida de control. Es decir, no solo estoy haciendo una conducta de forma repetida, sino que no puedo controlar esa repetición. Lo hago más veces de lo que inicialmente quiero. Es habitual, por ejemplo, en el caso del alcohol, una persona cuando comienza a beber, toma una copa y no puede parar. Inicialmente a lo mejor únicamente quería tomarse 2 copas y acaba tomando 10. Al mismo tiempo, cuando se inicia este consumo, se suele iniciar porque tiene consecuencias agradables para sí mismo. ¿Por qué empieza la gente a beber? La gente comienza a beber porque le reporta una serie de consecuencias positivas. Obtiene placer, obtiene más facilidad para hablar con otros, para ligar o para lo que fuese. Pero con el paso del tiempo, lo que se provoca es una reacción de que tengo que consumir para evitar consecuencias desagradables. Es decir, al principio consumo porque me gusta divertirme, porque me paso bien. Y luego consumo porque si no consumo no me encuentro bien. Me levanto por la mañana, tengo temblores, estoy en situaciones en las que estoy más nervioso, más irritable, y entonces lo que tengo que hacer es consumir algo. Eso se llama reforzamiento negativo. Esto lo que genera en los sujetos es lo que se denomina una ambivalencia. Es decir, por un lado, quiero dejar de consumir porque me está obligando, está controlándome una sustancia y necesito parar, pero por otro lado me sigue reportando una serie de consecuencias positivas y agradables. Reduzco malestar y también sigo teniendo los beneficios de consumir, por los efectos que eso tiene a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel social. Con el paso del tiempo, ese comportamiento repetitivo lo que va a producir es una serie de consecuencias. Consecuencias que se traducen a nivel biológico con multitud de problemas, enfermedades. Por ejemplo, en el caso del alcohol, el consumo de riesgo de alcohol, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, está asociado con 200 tipos de enfermedades. Adelantada diabetes, hipertensión, no sé cuántos tipos de cáncer, etc. Pero también con consecuencias a nivel psicológico y social, dado que empiezo a tener problemas con mi familia, puedo meterme en problemas legales, tener que meterme en peleas, tener accidentes de tráfico. Toda una serie de consecuencias que al principio, cuando se empieza a consumir y la gente se lo pasa bien, no ve. Eso sería un poco la adicción, recapitulando. Una conducta que se repite en el tiempo, que se inicia porque nos da placer, que se mantiene para evitar el malestar que produce no tener la sustancia y que a largo plazo va a generar toda una serie, a medio y largo plazo va a generar toda una serie de consecuencias negativas en la vida de los sujetos. ¿Y cuáles son las causas? Además de las biológicas, que luego nos hablarán de ellas mejor de lo que yo podría hablar, yo voy a centrarme en aquellos factores más psicosociales, dado que las adicciones no son un problema unicausal, sino que están causadas por muchos factores. La intervención dentro de las mismas tiene que ser multidisciplinar y por eso estamos aquí los profesionales de distintos ámbitos, empezando por la biología y siguiendo por otros aspectos, como por ejemplo los iguales. En el caso de los iguales, cuando la gente inicia el consumo de sustancias, muchas veces es por presión social, porque sus amigos consumen. Otras veces es simplemente por integración en el grupo, por imitar la conducta de los demás, por imitar la conducta de los que tienen más éxito. Por lo tanto, esto influye, la actitud que tiene el grupo de iguales, las personas con las que nos movemos, va a influir en que yo inicie un consumo y desarrolle una adicción. Factores relacionados con la familia. El
hecho de que en mi familia se consuma, se tenga una actitud positiva hacia el consumo, el hecho de que en mi familia incluso además exista conflicto, no se me atienda, el estilo educativo que se utilice no sea el adecuado. Todas esas cosas van a influir también en que aumente la probabilidad de que yo consuma. Si yo, por ejemplo, vivo en una casa donde todo se celebra con alcohol, tanto las alegrías como los disgustos, donde además mis padres están constantemente peleándose, donde mis hermanos llegan borrachos los fines de semana, lo más normal es que aprenda que ese es el modelo de pasármelo bien y de afrontar mis problemas, ¿no? La propia adaptación también, la adaptación que el individuo tiene en el contexto. Cuando hablamos de adolescentes, hablamos generalmente a nivel escolar. Si hay fracaso escolar, aumenta la probabilidad de que no quiero estudiar, me aburro con esto, me voy a dedicar a otra cosa. ¿A qué me dedico? Me voy por ahí, no voy a clase, en las horas que toca, y cuando no voy a clase, en las horas que toca, tengo que hacer cosas que hacen los adultos. Se entiende, malentendido, pues meterse en conductas de riesgo, como puede ser el consumo de sustancias. Pero lo mismo es que la adaptación en el contexto laboral. No encuentro trabajo, estoy en una situación de anomia, una situación en la que no encuentro mi sitio, en la que no sé lo que tengo que hacer, he hecho todo lo que se me pide y sin embargo no tengo trabajo. Eso también provoca una situación de estrés que lleva al sujeto también a pensar en la posibilidad de consumir como una forma de olvidarse de esos problemas. Aspectos sociales también, la propia accesibilidad. Si yo, por ejemplo, vivo en un lugar que está lleno de bares, va a aumentar la probabilidad de que consuma si vivo en un lugar de que tengo que coger el coche, desplazarme y acceder a los bares de ese modo. Cuando las leyes son permisivas, en nuestro país las leyes en el caso del alcohol son tremendamente permisivas. Entonces, lo que ocurre es que aumenta la probabilidad de que se inicie un consumo y no nos olvidemos. Las drogas, las sustancias psicoactivas no son inocuas, todas tienen capacidad de generar adicción, todas ellas, y por lo tanto, cuanto más las consuma, mayor probabilidad tengo de desarrollar una adicción. Y por último sí que quería destacar, como comentaba antes, y al hilo de todo, uniendo todo esto, el propio aprendizaje. El ver qué es lo que se hace en nuestra sociedad, el ver qué es lo que se hace en mi grupo de amigos, el ver qué es lo que se hace en mi casa, en mi familia, eso aumenta la probabilidad de que yo inicie el consumo de sustancia. Como comentaba antes, si yo veo que se celebra con alcohol, o veo que se fuma marihuana y que en mi casa se planta marihuana, pues voy a considerar que eso es lo normal. Va a aumentar la probabilidad de que yo inicie el consumo y cuando inicie el consumo ya he dado el primer paso para poder desarrollar una adicción. ¿Qué se hace desde el ámbito psicológico ante estas situaciones? La primera iniciativa es la prevención. Todos conocemos, o todos conoceréis, campañas publicitarias donde se trata de algún modo prevenir y de informar sobre los efectos de consumir sustancias psicoactivas. Esta es una de las últimas de la FAD donde se dice que cada vez que te emborrachas te vuelves más tonto. Una campaña bastante agresiva. ¿De acuerdo? La prevención no consiste solo en eso, no consiste solo en informar, sino que también consiste en dotar a la gente de herramientas para que pueda hacer otras cosas en su tiempo de ocio, en dotar a la gente de herramientas para que sepa decir que no a sus amigos, para que sepa combatir la presión social, en prevenir también los problemas que aparecen dentro de las familias, etc. Teniendo en cuenta esto, ¿qué pasa con los que siguen consumiendo si no funciona la prevención? Que son muchos de ellos. Pues lo que sabemos... Voy a ponerlo aquí. Lo que sabemos es que la mayor parte de las personas que presentan alguna adicción a sustancias no están en tratamiento. Están por ahí, consumiendo. Y en el alcohol, que es una sustancia que ahorita nos toca más de cerca, menos del 10% de aquellos que presentan una dependencia al alcohol van a tratamiento. Por lo tanto, el conocimiento que tenemos de las adicciones todavía es escaso. Y del abordaje también, porque estamos trabajando con un 10% de esas personas. ¿Por qué no van a tratamiento? En primer lugar, por el estigma. ¿Qué pasa cuando a una persona se le dice, oye, mira que estás bebiéndote 3, 4, 5 cañas todos los días y puedes estar realizando un consumo de riesgo de alcohol? No, yo no soy alcohólico. ¿Quién ha dicho que seas alcohólico? ¿Qué pasa con una persona cuando se emborracha todos los fines de semana y llega a su casa y al día siguiente tiene un montón de problemas con su pareja o tiene problemas con sus hijos o con sus padres?
Oye, ¿que tienes un problema con el alcohol? No, no, yo no soy alcohólico. Cuando va al médico y constantemente tiene gastritis. Oye, no, no, que yo no soy alcohólico. ¿Por qué? Porque ser alcohólico se considera ser una persona que no es de fiar, una persona que tiene que estar en un tratamiento por vida, etc. Hay toda una serie de características asociadas que son peyorativas, tanto en el alcohol como en cualquier otra sustancia. También por ese propio sentimiento de culpa de no poder dejarlo. De decir, yo quiero dejarlo, quiero ser más productivo, quiero adaptarme, quiero ser como los demás, quiero poder salir y tomarme una copa como hacen los demás, pero no puedo. Eso evita que dejen de consumir, por lo que comentábamos antes, el fenómeno por el proceso de la ambivalencia, ¿no? En este sentido, podemos decir que existe algún tipo de curación. Cuando hablamos de curación, en este caso hablamos de tratamiento psicológico o de tratamiento farmacológico, de la combinación de ambos. Pues efectivamente sí que existen y son tratamientos que están avalados por los distintos organismos internacionales, ¿no? Tanto por la Sociedad Americana de Psicología como por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas también de los Estados Unidos, que son los dos grandes organismos que identifican cuáles son los tratamientos para los problemas psicológicos o los trastornos mentales, como en este caso son las adicciones, ¿no? Fijaos, una forma que nosotros entendemos en la que se puede desarrollar y uno de los enfoques más novedosos en el sentido de que llevan desarrollándose 30 años, pero resultan novedosos todavía a día de hoy cuando hablamos de ellos, es considerar las adicciones como la recuperación de las adicciones como un proceso, ¿vale? Y nosotros utilizamos una cosa que se denomina, y esto es una parte un poco más clínica, la metáfora de la montaña. Identificamos que las adicciones son como una montaña. ¿Qué pasa con la gente? La gente cuando viene al tratamiento lo que te dice es que ellos quieren dejar de consumir de un día para otro, ¿vale? Ahí se puede ver que hay dos rutas para conseguir el objetivo de abandonar el consumo, reducir el consumo o el que tuviesen, ¿no? Y dicen, yo lo que quiero es dejarlo de un día para otro. Mi cuñado se levantó un día y dijo, no fumo más. Y yo quiero hacer lo mismo, porque mientras no haga eso, no lo voy a dejar. Esas son otras de las limitaciones que nos encontramos para que la gente venga al tratamiento y se adhiera a los tratamientos, ¿no? Porque sabemos que la gente que se adhiera a los tratamientos deja de consumir. La gente que viene al tratamiento y que está durante un tiempo, deja de consumir. Entonces la idea, desde autores como Harlan y Gordon, ya en los años 80 definieron un modelo que se llama el modelo de prevención de recaídas, ¿no? Y lo que diferenciaban era la caída de la recaída. Y eso sí, yo creo que es un concepto que a nivel divulgativo es muy interesante, porque cuando alguien deja de consumir, normalmente piensa que porque se dé un único consumo ya ha recaído, ya vuelve a tener una adicción. Y eso normalmente, esto es normal, eso es lo que ocurre en las adicciones, en el proceso de cambio, que la gente cuando deja de consumir va a caer de vez en cuando. Y esas veces que cae, para lo que le pueden servir, eso es la ruta, es para descansar, aprender qué es lo que ha pasado en esa situación, por qué he recaído, en qué situación estaba, qué problemas tenía, etc. Y me sirve para seguir hacia arriba. Ese es el nuevo modelo, y es un modelo más motivacional. Lo que se busca es que la gente no vaya directamente otra vez a la adicción, sino que vayamos dando pasos, dado que es el proceso natural de cualquier adicción, que haya recaídas. Y desde un punto de vista psicológico, no sé si me estoy extendiendo mucho, si en algún momento veo algún bostezo ya paro, ¿vale? En el tema del tratamiento eficaz que está avalado por el NIDA, además de los componentes farmacológicos o los fármacos que se puedan utilizar en combinación con el tratamiento psicológico, aquellas cosas que tratamos desde el ámbito psicológico son, en primer lugar, la motivación. Necesitamos romper esa ambivalencia y que los sujetos decidan por sí mismos que quieren cambiar. No decidir porque es que tengo problemas en mi casa, es que si no cambio me va a abandonar no sé quién. No, el cambio tiene que estar en uno mismo, en la motivación intrínseca que se llama. En el hecho de que no quiero que me controle una sustancia, en el hecho de que quiero hacer una vida normal, igual que los demás, que no necesitan de ese consumo. En segundo lugar, también trabajamos romper ese hábito. Porque independientemente de que hablemos de la adicción a un nivel biológico, en el que nos encontramos con toda una serie de mecanismos que han desarrollado tolerancia y una habituación, que podemos explicar mejor, sabemos que los hábitos son conductas que se repiten. Y por poner un ejemplo, en el caso del alcohol, en el caso del tabaco, perdón, este gesto de los fumadores
Un fumador que lleva 10 años fumando una cajetilla al día lo ha hecho 40 millones de veces. El único gesto que yo creo que se podría hoy en día comparar con ese hábito es el uso del móvil. El resto, no hay ningún otro gesto que hagamos voluntariamente que hayamos hecho 40 millones de veces. ¿Qué ocurre? Que cuando yo hago algo 40 millones de veces, se va a producir una asociación. Eso es difícil de romper. Tenemos que trabajar para romper ese hábito y que sepan que a veces, simplemente por el hecho de que le apetece hacer este gesto, hace mal. ¿Qué más cosas trabajamos desde la psicología? Que tengan planes de actuación. Que cuando, por ejemplo, le apetezca beber porque está con sus amigos, que sepa si tiene que irse de esa situación. Que sepa si puede estar en esa situación y pedirse algo sin alcohol. Que tengan alternativas. Además, no solo que tengan alternativas, sino que se sientan capaces de llevarlas a cabo. Que sientan que van a tener éxito cuando las hagan. Que si estoy con mis amigos, están bebiendo y me están diciendo, venga, bebe, que por una no pasa nada, que sepa que si me quedo ahí, voy a aguantar. Que tenga éxito. Y si no, me voy. Porque voy a tener más éxito y no voy. Que tenga una red de apoyo. Las adicciones, como comentaba antes, afectan a todas las áreas de la vida de los sujetos. Va a romperse, en muchos casos se rompe la familia, se rompe la pareja, se rompe la relación con los padres. Recuperar esas relaciones, recuperar el apoyo familiar, el apoyo social de los amigos es tremendamente importante para que se dé un mantenimiento en esa recuperación. Que haya un cambio en los hábitos de estilo de vida, que mejore la higiene del sueño, que mejore los hábitos alimenticios, que mejore el ejercicio físico. Tiene que haber un cambio, lógicamente, porque hasta ahora su vida se centraba en consumir. Y por último, y más importante, y luego menos importante, que la intervención sea multidisciplinar, porque aquí es importante que haya un trabajo de los médicos, del equipo sanitario, de los psicólogos, del equipo de enfermería, de los trabajadores sociales, incluso para ayudarles a encontrar trabajo, a buscar recursos sociales, etc. Hay un montón de problemas. Abogados, tienen que trabajar en conjunto un montón de profesionales para que tengamos éxito en el tratamiento de esta. ¿Cuál es el reto que se nos plantea entonces? Llegar a todo el mundo que presenta un problema adictivo. Como comentaba antes, estamos llegando a muy poca gente. Y una que llegamos, que no se vaya. Bien, estas son algunas de las referencias que he utilizado para esta presentación. Muchas gracias. Siguen tomando esas sustancias y tienen problemas. Ahora yo les voy a preguntar algo a todos. Espero que traten de contestarme. ¿Por qué creen que tienen algunos problemas y otros, a lo mejor como ustedes, probablemente no lo tienen? Esta es una pregunta abierta para que alguien hable. ¿Son muy tímidos o qué? Bueno, el primer concepto que quiero aclarar es que una persona que depende de una droga en mayor o menor medida o abusa de una droga es un enfermo. Y esta conceptualización le cuesta todavía a una gran parte de la sociedad, incluida familiares de los dependientes, de los que hablo en muchas ocasiones. El hecho de que una persona, cuando es expuesta a una droga, se enganche a esa droga, depende de que su cerebro es funcionalmente diferente al de otro que no se engancha. Este es un hecho demostrado que en la investigación de los trastornos adictivos utilizando modelos animales se demostró hace más de 15 años. Tenemos razas de ratas o de ratones que cuando se exponen al alcohol o a otras drogas como cocaína o heroína, se autoadministran esas drogas mucho más unas que otras. ¿Por qué? Bueno, pues cuando examinamos el cerebro de esos animales, incluso antes de haber consumido ninguna droga, vemos que en determinadas áreas del cerebro hay alteraciones funcionales que se caracterizan por estimularse o por adaptarse a los sistemas de recompensa cerebrales. Nosotros en nuestro cerebro, que es muy complejo, tenemos unos circuitos que llamamos circuitos de recompensa.
Entonces fíjense en una cosa muy curiosa, es un circuito de un transmisor determinado, pero que se activa con todas las drogas, se activa con el placer, beber, comer, el sexo, activa ese sistema, pero también lo activa la cocaína, las anfetaminas, el tabaco, el cannabis, la heroína, la morfina, todas las drogas activan el mismo sistema. El concepto de que un drogadicto es un enfermo es muy importante y probablemente sea lo más importante que quiera decir hoy. Entre otras cosas porque llevamos muchos años y todavía en la actualidad aguantando el que políticos, religiosos y otros sin conocimientos crean que un drogadicto es un maleante, un sinvergüenza, un parásito, una persona que quiere hacerlo porque le da la gana. No, es una persona que no puede dejar de hacerlo, es una persona que tiene una enfermedad, es una persona que debe ser tratada como un enfermo. Y las políticas de la mayor parte de los gobiernos están empezando a cambiar después de muchos años en los que se está empezando a invertir una cantidad de dinero mayor en la investigación y en el tratamiento sanitario de los drogadictos, de los drogodependientes y un poquito menos, aunque también es necesario, en la parte, digamos, de policial y del tratamiento de las mafias y del narcotráfico. Es necesario, como ha dicho mi compañero José Luis, que se haga mucha más investigación, pero que esa investigación esté abierta. Otro de los problemas es la estigmatización que él también ha apuntado. La estigmatización es muy importante porque tú no dices que tengo un padre alcohólico o que tengo un hermano que esnifa cocaína, pero sí puedes decir que tu padre es diabético o que tu madre tiene hipertensión, eso sí lo puedes decir. Lo otro no. Si no admitimos que existen enfermedades como esa y las desestigmatizamos, difícilmente vamos a poder tratarlas, pero como ha dicho José Luis, muy pocos enfermos llegan a ir al médico, llegan a ir al psiquiatra o al psicólogo. Por lo tanto, es muy importante desestigmatizarlas y considerar que los drogadictos son enfermos que tienen alteraciones funcionales de su cerebro. Un drogadicto, como también ha dicho José Luis, nunca admite que es drogadicto. Nunca. Él dice que él puede controlar perfectamente la situación, él dice que no es alcohólico. Les contaré sin darles datos, porque yo trabajaba en un hospital grande en Madrid, una señora de esas que salen en el Ola, cuyo nombre no puedo decir, ingresó en el hospital porque se había roto una pierna esquiando. Entonces la tenían que poner 2 clavos en la pierna. Para eso tuvo que estar ingresada. Y entre las 24 y 48 horas siguientes a haber estado ingresada tuvo un síndrome de abstinencia alcohólico, que por otro lado es un síndrome que si no es tratado es mortal en un elevado porcentaje de los casos. Hay 2 síndromes de abstinencias que son prácticamente mortales si no se tratan. Uno es el del alcohol y otro es el de las benzodiazepinas. Sabemos que hay un perfil, por ejemplo, de mujeres adictas a las benzodiazepinas entre 30 y 50 años que supera muchísimo a muchos otros tipos de adicciones que están en la calle. Esto se debe también a cómo los médicos recetan muy alegremente ese tipo de pastillas en algunos centros, casi como galletas. Entonces se ven tomando de 2 pastillas y acaban tomando 18 o 20 y además no tienen tratamiento. Bueno, estos son 2 síndromes de abstinencia mortales, el del alcohol y el de las benzodiazepinas. Fíjense si es mortal. Como decía antes José Luis, cuando un alcohólico acude a un dispositivo sanitario para ser tratado, quiere ser tratado y le deben ingresar porque no le pueden hacer una desintoxicación ambulatoria y va a esperar una semana, el alcohólico dice, bueno, ya dejo de beber, y el psiquiatra le dice, no, no dejes de beber, no dejes de beber hasta que te ingresen, bebe exactamente lo mismo. Porque si deja de beber de manera drástica, tiene un síndrome de abstinencia que puede ser mortal con delirium tremens y alucinaciones. El alcohol, por cierto, puede interrumpirme cuando quieran las preguntas que les voy haciendo, que ya veo que tienen cierta timidez. El alcohol es la peor droga que hay, mucho peor que la heroína. El alcohol produce algo que se llama síndrome fetal alcohólico. Síndrome fetal alcohólico se produce en los niños cuyas madres han consumido alcohol durante el embarazo. No es necesario que beban una botella de whisky, aunque beban 3 o 4 vasos de vinos diarios, tienen un riesgo elevado de tener un síndrome fetal alcohólico. Para que se hagan idea de lo que es el síndrome fetal alcohólico, los niños que nacen con ese síndrome
tienen retraso mental, alteraciones en la memoria, alteraciones morfológicas en la cara, disminución del tamaño del cerebro, comunicación entre los ventrículos cardíacos, no tienen imaginación, a los 11 años llevan pañal, a los 10 años llevan pañal, tienen que jugar siempre con un adulto porque no tienen imaginación para crear una historia. Todo esto se debe a que su madre ha consumido alcohol. Lo peor del caso es que la madre no lo sabía, en muchas de las ocasiones son casi todas ellas. Fíjense que una mujer se queda embarazada, esto es lo que le digo a mis estudiantes, porque tengo mayoría de mujeres estudiantes, afortunadamente para mí. Les digo que no se quedan embarazadas cuando se quedan, han pasado 2 meses cuando se enteran que se han quedado embarazadas. Si en ese periodo de 2 meses están bebiendo alcohol, tienen un riesgo elevado de que tengan un niño con síndrome central alcohólico. Esto y otro tipo de cosas son las políticas que deberían hacer los gobiernos, no solo este, sino muchos otros. Este hace ciertos esfuerzos, pero la de muchos otros países también, para que la gente esté informada. Hay una lucha muy potente por parte de la gente que se dedica a esto. Llevo más de 25 años trabajando con drogas de todo tipo, para que la gente esté informada, de cuáles son los riesgos. No se trata de paternalizar a nadie, ni de paternizar a nadie, cada uno puede hacer lo que quiera, pero si está informado, por lo menos sabe el riesgo que tiene haciendo cada una de las cosas que hace. El problema de las drogas también, aparte de que hay una alteración funcional en el cerebro de los drogadictos, que hace que no necesariamente, cuando uno se hace una idea, por ejemplo, de un alcohólico, y alguien visualiza un alcohólico, se imagina a alguien que está tirado en el suelo, al lado de un cartón de vino sucio y que está ahí todo el día tirado. Eso no es así. Hay muchos alcohólicos de traje, hay muchos alcohólicos que trabajan todos los días, hasta que llega un punto en que ya no pueden hacerlo. Y hay muchos alcohólicos que no necesariamente se beben una botella de whisky o de cualquier licor al día, o más, sino que no pueden dejar de beber la cantidad que sea. Esto es lo que produce lo que se llama dependencia. Lo que antes estaba diciendo José Luis. Esto, el consumo repetido en diferentes cantidades, produce cambios funcionales en el cerebro y lo hace más vulnerable a muchos trastornos psiquiátricos y a muchos trastornos por uso de otras sustancias. De manera que el consumo de una sustancia está comprobado científicamente que abre las puertas a otras sustancias. Fíjense en un experimento que les voy a contar que hicimos varios laboratorios hace probablemente unos 18 años. Cuando yo era adolescente también había las mismas drogas que ahora, nadie se piensa que no estaban y en algunos casos más. En mi caso yo procedía justo después, yo tenía 18 años en el año 82, justo cuando acababa, unos años después, no, en el año 77, justo cuando acababa, digamos, la dictadura anterior que tuvimos, con lo cual se produce una apertura justo al revés y exagerada en el lado contrario, con lo cual aquello del sex, drugs and rock and roll pues era una cosa bastante habitual, mucho más liberada todavía que ahora se está volviendo toda la parte más conservadora. Entonces, mucha gente se preguntaba si el consumo de una sustancia, por ejemplo del cannabis, podía abrir las puertas a otras sustancias. Algunos años después de eso, cuando yo ya empecé a trabajar en ese campo, pues decidí tratar de aclarar un poco eso desde el punto de vista científico. Entonces este es el experimento que hicimos que les voy a contar. Nosotros cogimos a ratas hembra que en el día 5 de su gestación les administramos a un grupo de ratas por vía oral a través de una sonda gástrica una solución aceitosa. Y al otro grupo de ratas les administramos una solución aceitosa con el principio activo de la marihuana, el delta-9 tetrahidrocannabinol. Y se lo administramos durante todo el periodo de gestación y todo el periodo de lactancia de las ratitas que primero se estaban creando en el vientre de su mamá y después estaban mamando de la madre. El tetrahidrocannabinol es una sustancia que atraviesa las barreras biológicas muy fácilmente porque es
muy liposoluble, y llega a través de la placenta, en este caso, y a través de la leche materna a las crías. Cuando las crías se destetaron, las separamos en machos y en hembras y las dejamos hacerse adultas. Y una vez adultas, les sometimos a un experimento que se llama de autoadministración de sustancias, en este caso era de morfina. El sistema de autoadministración de sustancias es un poquito complejo porque se trata de enseñar a una rata para que dé una palanca y se autoadministre morfina cuando quiera. Para hacer eso se utilizan unas cajas muy sofisticadas, que son muy caras también, por eso necesitamos siempre dinero para la investigación. Cada cajita cuesta unos 10.000 euros, para que se hagan una idea. Entonces colocamos a la rata primero sola en esa caja. Y la rata explora la caja y tiene varias cosas. Tiene, por ejemplo, unas palanquitas, tiene dos palancas. Cuando toca una palanca no pasa nada, y cuando toca otra palanca cae una especie de lentejita de comida de un depósito controlado de manera informatizada, se enciende la luz y suena, por ejemplo, un pitido. No sé si han oído hablar de los experimentos de reflexología de Ivan Pavlov, de cómo a finales del siglo pasado o a principios del anterior, Pavlov condicionaba a los perros, les tocaba una campanita justo antes de comer y conseguía que cuando tocaba la campanita los perros salivaban incluso cuando no tenían comida. Bueno, pues esto es una forma de condicionar a los animales. Nosotros tenemos a la rata, no le hemos dado de comer durante 20 horas, la ponemos en la jaula, toca una palanca y resulta que cuando toca una determinada palanca se enciende una luz, hay un sonido, cae una lenteja de comida y aprende que esa palanca le produce un refuerzo positivo. Bueno, una vez que ya ha aprendido esa conducta y la aprende bastante rápido, nosotros hacemos otra cosa. Operamos a la rata, colocamos una cánula en la vena yugular. Aquí se la cosemos a los paquetes musculares y la cánula sale por la zona escapular y se conecta a un inyector automático controlado informáticamente. De manera que cuando da la palanca, se inyecta lo que nosotros queramos que hayamos puesto ahí. En este caso era una inyección de morfina. Podríamos haber utilizado heroína o otra droga. Utilizamos morfina. Incluso, aunque en este experimento no lo hicimos, pero habitualmente lo hacemos, podemos hacer que la rata o el ratón, del que se trate, trabaje por conseguir esa droga, de manera que da una vez a la palanca y le cae la inyección de morfina, pero después la obligamos a que dé 3 veces seguidas. Si no, no se inyecta y lo hace. Y si queremos más veces, también aprende y lo hace. Y según qué drogas puede hacerlo seguido sin parar. En el caso de cuando hacemos experimentos con cocaína, tenemos que tener sesiones más cortas porque los ratones hacen así y suelen morirse por infartos, como ocurre con los humanos también. Bueno, pues en estas ratas que habían sido tratadas solas con madres que procedían de haber sido tratadas con aceite y otras por tetrahidrocannabinol, machos y hembras separados los pusimos en este experimento y resultó que los machos que procedían tanto de madres tratadas con aceite o con tetrahidrocannabinol se autoadministraban morfina de manera similar. Pero en las hembras que procedían de las madres tratadas con tetrahidrocannabinol se autoadministraban más morfina que en las hembras que procedían de las madres tratadas con aceite. Y ahora alguno debería decirme por qué. Bueno, esa pregunta también nos la hicimos nosotros. Entonces no teníamos la respuesta, pero trabajábamos también con 2 razas de ratas distintas. Una rata de raza que se estresa mucho, que es más delicada y que cuando la exponíamos ahí se autoadministraba muchas veces morfina, mucho más que la otra. Cuando examinamos el cerebro de esos animales antes de autoadministrarse morfina de las 2 razas, una tenía una menor cantidad de determinadas sustancias en el cerebro, en las áreas que corresponden al refuerzo y al placer que la otra. De alguna manera parecía que se autoadministraba más para compensar esa deficiencia que habíamos visto. Entonces, esta idea la trasladamos también a los machos y las hembras que procedían de esas madres y vimos que precisamente las hembras que procedían de las madres tratadas con tetrahidrocannabinol tenían niveles más bajos también de esas sustancias en esas mismas zonas del cerebro.
Esto vino a demostrar dos cosas importantes que me gustaría que se quedaran conmigo. Uno, los animales que consumen más tienen una alteración cerebral. Al igual que ocurre con los humanos, exactamente igual. Nada más que hemos tardado 18 o 20 años en poder ver lo mismo en humanos, porque nosotros no podemos darle una droga a uno de los señores que está aquí y después abrirle el cerebro y sacárselo. Sin embargo, las técnicas más modernas de neuroimagen, de tomografía de emisión de positrones, han permitido que en personas vivas se pueda estudiar la función de algunas de las proteínas de su cerebro. Y qué casualidad que las mismas proteínas que están alteradas en esos animales vulnerables a las drogas están también alteradas en las mismas zonas y las mismas proteínas en los individuos que también tienen problemas con las drogas. Todo esto echa totalmente abajo todas esas teorías de los parásitos maleantes, sinvergüenzas, abúlicos, como muchas de las personas y de algunos grupos en particular tachan a los drogadictos. Los drogadictos son enfermos, que es lo mismo que decía antes. Esa es una de las cosas importantes. Y la otra, que es importante, es que hemos demostrado con ese estudio, hace muchos años, ya digo, luego ha habido muchos más estudios después, que fíjense que en este caso han sido las hembras solamente. Los machos seguramente, si hubiéramos estado un periodo de tiempo más largo administrando morfina, también habrían conseguido los machos que procedían de las madres tratadas con tetrahidrocannabinol también ser más vulnerables. Pero fíjense que han recibido el tetrahidrocannabinol, una de las drogas consideradas blandas, la han recibido a través de la placenta y de la leche materna. Y hemos esperado más de 2 meses, bueno, prácticamente 3 meses a hacer ese experimento. Ahora imagínense si esa sustancia la hubieran consumido directamente esos animales durante un periodo de tiempo similar, ¿cómo podría haber afectado a la vulnerabilidad por el consumo de otras sustancias? De manera que el consumo de sustancias abre la puerta al consumo de otras sustancias. Y el otro tema importante es que para la mayoría de las sustancias y de las drogas de abuso, como ha dicho José Luis también, no hay tratamientos. El tratamiento es un tratamiento, como ha dicho muy bien, multifactorial, que necesita la experiencia de muchos tipos de expertos distintos. Psicólogos, médicos, psiquiatras, enfermeras, trabajadores sociales, incluso de asistentes legales, porque muchos de los drogadictos tienen problemas, incluso de odontólogos también, como me han apuntado alguna vez también, porque el sistema dental se ve completamente dañado en las personas que están consumiendo drogas y necesitan también una reparación especial. En España, créanlo o no, estamos bastante avanzados en esto. Hace casi 20 años, o va a hacer 20 años, creo que el año 97, se crearon las unidades de conductas adictivas, que son centros ambulatorios donde pueden tratarse a los drogodependientes con este tipo de equipo multidisciplinar, que es la envidia de la mayor parte de países que nos rodean, incluso de países que se consideran muy desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania. No tienen unidades de conductas adictivas como las que tenemos nosotros para poder tratar. Hay que hacer un esfuerzo todavía adicional, hay que hacer un esfuerzo para que la población esté informada, y esté informada a través de la academia, a través de la universidad, no a través de otras personas que hablan sin tener un conocimiento ni experiencia en eso. Y por último, hay una cosa que también quiero decir, bueno, hay muchas cosas que se pueden decir, pero me gustaría que usted pregunte. Una cosa que es muy importante es cómo conseguimos que se reduzca el consumo de drogas. En los países en los que se ha reducido el consumo de drogas en general, se ha conseguido gracias a políticas de información masivas. Les voy a contar que hace 2 años a mí me invitaron a dar una charla inaugural en un congreso mundial antitabaco en la ciudad de Panamá, porque había publicado una cosa aparentemente relevante en ese tema. Entonces, Panamá es el segundo país del mundo en el que se consume menos tabaco.
¿Y eso cómo lo han conseguido? Pues lo han conseguido haciendo ver a los adolescentes y a los niños que el tabaco es un veneno tremendo. Entonces, puede que consuman otra cosa, pero el tabaco no consume allí ningún joven y muy pocos adultos. Esto se consigue primero con políticas de información y después continuamente a través de los colegios, la educación, las televisiones, los paneles informativos, las universidades y charlas parecidas a estas que se puedan dar en ayuntamientos, en centros sociales, para informar de cómo son cada una de las drogas, algo que los políticos todavía tienen que desarrollar más, que la gente esté informada, no que esté penalizada, no que esté amenazada, cada cual que haga lo que le parezca apropiado, pero que esté informada. He leído testimonios y he oído testimonios de montones de mujeres que han tenido hijos con síndrome fetal alcohólico que no sabían que consumiendo 3 copas o 4 copas de vino al día iban a tener un problema. Problemas como decirle a su hija que vaya a una habitación a coger un jersey y la hija volver y decir qué es lo que me has pedido 10 segundos después. Con retrasos mentales que se prolongan, con coeficientes intelectuales de 40 por haber consumido alcohol. Muchas mujeres probablemente no lo harían, otras seguirían haciéndolo, claro que sí, pero algunas no. Entonces, quiero terminar con la idea de que por favor se informe a la gente y después haga lo que quiera, pero de que esté informada. Las drogas hacen dependientes a los individuos, los hacen más vulnerables, les complican con otras enfermedades. Antes decía José Luis que hay 200 enfermedades asociadas al consumo de alcohol. Hay 200 tipos de cáncer asociados al consumo de alcohol, además de muchas otras enfermedades de todo tipo. Además de la violencia doméstica, además del absentismo laboral, además del consumo en la seguridad social por enfermedades derivadas. Vamos a tratar de que la gente esté informada, vamos a tratar de que cada cual sepa a qué se arriesga con cada uno de los consumos que puede hacer. Vamos a tratar también de que la gente diga cuál es la enfermedad que tiene su familiar o su amigo y que les ayude, porque si no, no es tratado. Incluso el tratamiento ni siquiera es eficaz. El tratamiento farmacológico es muy limitado. Para el alcohol hay un tratamiento farmacológico, para el abuso de nicotina hay un tratamiento farmacológico limitado también. Para la cocaína no hay tratamiento, para las benzodiazepinas no hay tratamiento, para el cannabis no hay tratamiento, para la metanfetamina no hay tratamiento, para el crack no hay tratamiento. El tratamiento debe ser siempre multidisciplinar. En el caso del alcohol también con grupos de autoayuda, psicólogos, psiquiatras, médicos, farmacólogos, expertos en educación física. Toda la investigación que se hace debe estar enfocada hoy en día a establecer, como ha dicho también José Luis, estrategias de prevención basadas en la evidencia. Esas estrategias de prevención basadas en la evidencia no puede ser sino a través de la investigación social, epidemiológica, farmacológica, en su conjunto, con un montón de profesionales distintos que traten de evitar que aquellos chicos que llegan a dispositivos y tienen un problema de abuso de sustancia no progresen a dependencia, que se pueda actuar antes de tiempo para poder evitar que se complique aún mucho más el problema. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos producto de dos cosas, Uno, de nuestros genes. Por eso aquí hay gente que tendrá los ojos claros, moreno, será rubio, será más bajito, será más alto, porque sus padres eran de un tipo o de otro. Pero son los genes los que lo marcan. Como digo yo, hay de la familia de los diabéticos, de la familia de los del colesterol alto, de la familia de los de hipertensión alto, que lo vamos a tener probablemente sí o sí. Esa es una característica genética clara. Y la otra es la que llamamos epigenética, que es cómo el medio ambiente nos afecta a nosotros para transformar nuestras funciones cerebrales y nuestra conducta. Fíjense que en una familia donde el padre es alcohólico o la madre es alcohólica, el hijo tiene de 12 a 15 veces más posibilidades de ser alcohólico cuando es expuesto al alcohol, incluso si no vive en esa familia. Incluso si tienen un hijo y es dado en adopción y la familia, el padre y la madre no consumen, los padres adoptivos,
solamente por la genética tiene también una posibilidad muy grande de hacerse adicto. Por lo tanto, vamos a cuidar todos los aspectos que podamos para tratar de informar, de educar y de esa manera conseguir que se vaya reduciendo cada vez más el consumo de drogas, que se pueda cada vez más informar a la población, que se pueda cada vez más informar a los médicos desestigmatizando esta enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Quería hacer una pregunta. En el caso del alcohol, ¿el objetivo del tratamiento es el consumo cero o el consumo moderado? Bueno, esto también lo puede contestar José Luis. Cada paciente es diferente. Por ejemplo, pues hay tratamientos de deshabituación, que lo que vamos a intentar es que los individuos consuman cada vez menos. Por ejemplo, hay grupos de adolescentes que tienen abuso de sustancias que no deben ser dependientes, en los que incluso podemos hacer programas de bebida controlada, alternando a lo mejor una cerveza cada 4 refrescos. Entonces se trata de ayudarles. Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, en Estados Unidos es muy rígido. Alcohólicos Anónimos ayuda mucho a los enfermos, tiene un componente religioso muy fuerte también y exige abstinencia total. Bueno, la abstinencia total es el objetivo, pero según cada paciente se puede llegar de una manera o de otra. También depende de si es una adicción, por ejemplo, al alcohol, pues tenemos algunos medios farmacológicos para poder ayudar. En el alcoholismo tenemos como 3 tipos de abordajes farmacológicos. Uno es utilizar fármacos que se llaman, traduciéndolo del inglés, antideseo, que son fármacos que ayuden a controlar el consumo de sustancias. Entonces, cuando hablas con un alcohólico te dice que puede pararse un poco antes cuando está consumiendo este tipo de fármacos y poco a poco pues, va reduciendo su consumo hasta que lo deja eliminado. Luego hay otra sustancia que diríamos que es un fármaco antiimpulsivo y controla la impulsividad que genera el propio consumo de alcohol y de otras drogas, y que muchas veces se combinan las dos. Desde hace poco tiempo se utiliza esta combinación. Y luego hay otra sustancia que es la más utilizada, en realidad es un engaño, porque lo que hace es que modifica el metabolismo del alcohol y produce un efecto parecido pues, como a tener fiebre alta o dolores musculares, dolores de cabeza, que cuando el alcohólico se da cuenta que cuando toma esa sustancia le pasa eso, deja de tomarla. Sin embargo, las otras dos son un poco mejores porque le ayudan a controlar. Además de eso, necesita ayuda de la familia, por supuesto, querer dejar de consumir, ayuda psicológica, normalmente terapia cognitivo-conductual, terapias de motivación, puede explicar José Luis, y un complejo de sistema de profesionales que le estén ayudando. Los drogadictos, lo mismo que las personas que tienen un problema de salud mental, por cierto, desarrollan con frecuencia también los drogadictos, que eso lo llamamos patología dual, que es una enfermedad psiquiátrica asociada al consumo de una sustancia. Por ejemplo, imagínense, muy frecuentemente ocurre el caso de una persona con depresión que también consume alcohol, por ejemplo. Eso sería patología dual y necesita un tratamiento ligeramente distinto de una persona depresiva o de una persona exclusivamente alcohólica. Entonces se complica aún más también el tipo de tratamiento. En este caso tenemos este tratamiento, en el caso del alcohol. Ocurre que un año después de haber dejado de tomar el tratamiento, la cantidad de personas que recae es de alrededor del 60 al 70% al año de haber dejado el tratamiento, por lo cual la recaída es muy frecuente. Para tratar la recaída no tenemos fármacos, estamos investigando con todos esos modelos que he estado contando antes, en modelos animales y también en ensayos clínicos, con fármacos que puedan controlar la recaída de un individuo estimulada muchas veces por su medio ambiente. Por ejemplo, les contaré que hace bastantes años hice un experimento con consumidores de cocaína. Llevaban un año
sin consumir nada de cocaína y les hicieron una prueba de neuroimagen que se llama resonancia magnética funcional. Al individuo le colocan dentro de una bueno, en este caso es una resonancia abierta, está tumbado y le ponen así, cuando está tumbado le ponen un vídeo. Entonces en el vídeo le ponen, por ejemplo, pues corriendo por el parque, un perro saltando, y luego ponen una habitación con muchos individuos y así de cocaína todos esnifando. Cuando le ponen esa imagen se activan determinadas zonas de su cerebro que están relacionadas con el recuerdo de ese consumo, que a su vez aumenta la vulnerabilidad para volver a consumir otra vez. De manera que el propio medio ambiente que rodea al individuo que ha dejado de consumir puede incitarle de una manera fisiológica y neuroquímica para que vuelva a consumir otra vez. Bueno, como hablo mucho me paro las palabras. Bueno, yo simplemente para añadir, efectivamente, dependiendo del tipo de consumo que esté realizando la persona del tema del alcohol, existen unos programas que se han mostrado más o menos eficaces, ¿no? Además de los fármacos, siempre se sugiere, de hecho los tratamientos recomendados por el NIDA siempre son, en primer lugar, las terapias de corte cognitivo-conductual, entrevista motivacional y demás, que son acompañadas de Antabú y Sulfiram, que son estos fármacos que cuando los consumes cuando consumes alcohol provocan un efecto de este estilo, ¿no? Entonces, antes comentaba que en el caso del consumo de alcohol existen distintos niveles. Está el consumidor de riesgo, que seguramente los que estamos aquí, la mayor parte no sepamos cuánto es consumir de riesgo alcohol, porque la única sustancia que ahora mismo está establecido que es un consumo de bajo riesgo para la salud es el alcohol. En el caso del tabaco, cannabis y demás, no sabemos. Más un porro no sabemos si nos puede causar algún problema. Pero en el caso del alcohol sí que existe una cantidad de bajo riesgo. ¿Alguien lo sabe cuánto es? El alcohol se mide en lo que se denomina unidades de vida estándar. Una unidad de vida estándar en España equivale a 10 gramos de etanol puro. Es, por ejemplo, una caña, un quinto o una copita de vino, ¿vale? Cuando hablamos de un combinado, de un ron cola, por ejemplo, hablamos de 2 unidades de vida estándar. ¿Cuánto pensáis que pueden beber un hombre al día para considerarse que es un consumo de bajo riesgo para su salud? ¿Cuántas de estas unidades de vida estándar? ¿Ya hago números? 3 dicen por aquí. Muy bien, 3. Descansando un día a la semana. Por lo tanto serían unas 18 a la semana. Eso no implica que yo me las pueda beber todas el sábado, ¿de acuerdo? Sino que serían 3 al día, descansando un día. En el caso de las mujeres se reduce un poco más por las diferencias de género, de sexo, en este caso, a la hora del tema de la tolerancia del alcohol, y bajamos a 2 unidades de vida estándar. Eso, pasar esos niveles, hablamos de consumo de riesgo. Eso está sin tratar. Lo que comentábamos antes es que la gente no está sensibilizada con el tema del consumo. Y en el caso del alcohol, menos aún. Podemos estar haciendo consumos de riesgo y que esos consumos nos lleven a 200 tipos de cáncer, otras enfermedades, etc. Ni siquiera tenemos que ser alcohólicos. Ahí hay una asociación directa con problemas de salud, ese consumo. Por lo tanto, esas personas que no parecen haber desarrollado dependencia, quizás pueda ser recomendable una reducción del consumo a niveles de bajo riesgo, pero para eso tienen que saber lo que es un consumo de bajo riesgo. En el caso del abuso, más o menos lo mismo. Con la dependencia es donde entramos en discusión. Es donde parece que el debate está más abierto y sí que hay un conjunto de personas que dejan de consumir o que reducen su consumo a niveles muy bajitos, mientras que otra mayor parte de consumidores optan por la abstinencia. De hecho, la mayor parte de los tratamientos psicológicos, farmacológicos, etc., hoy en día abogan por la abstinencia a medio y largo plazo. Muchos de los fármacos que se están desarrollando y las técnicas psicológicas eficaces también que se están desarrollando son para que se produzca una reducción progresiva. Porque, como comentábamos antes, el proceso de las adicciones implica que haya consumo. Vamos a intentar enganchar a la gente con tú no tienes que dejar de beber, tú no eres alcohólico, vete poco a poco, para que al final se logre la abstinencia. Pero es importante también mentalizarse sobre eso, ¿no? Lo que es el consumo de riesgo alto. Consumir un fin de semana al mes más de 5 unidades de vida estándar en el caso de los hombres y más de 3 unidades de vida estándar en el caso de las mujeres, es decir, yo salgo un sábado y me tomo en un periodo de 3-4 horas 3 copas, estoy haciendo lo que se denomina un consumo en atracón. Eso también tiene consecuencias para mi salud a medio y largo plazo. Es lo que se denomina el binge drinking o consumo en atracón.
Por cierto, si comparas el cerebro de una rata que tiene alcohol disponible todos los días, todo lo que tiene, y comparas el cerebro de una rata que solo consume el de viernes a domingo, el daño cerebral es similar. Y cuando le dices a alguien en verano que cuando se toma las bebidas que él ha dicho y alguna más está en riesgo, te dice que no. Eso es normal. Te tomes una caña a media mañana, luego te tomas en aperitivo un par de cañas, 2 vasos de vino a la hora de comer, luego después de comer te tomas una copita pequeña, por la tarde sales y te tomas con el café o la copa. Luego después ya sales un poco más tarde por la noche, te tomas otra copa, por la noche cenas otros 2 vasos de vino. Bueno, pues si le vas sumando todo eso, eso es una persona potencialmente alcohólica. Ahora seguramente cada uno está reflexionando sobre lo que se está tomando y lo que toma, sobre todo en verano. Y no solo las ratas, sino que los adolescentes que consumen eso en atracón los fines de semana, a medio plazo desarrollan más problemas de atención, memoria, etc. De hecho, el alcohol puede llevar a un tipo de demencia, ¿no? La demencia de Korsakoff. Sí, también. O sea que no es una sustancia inocua y un consumo de riesgo puede producir problemas a nivel de salud, aunque luego no me pille en la Guardia Civil y no me quite los puntos, aunque luego no tenga problemas, pero mi cuerpo está también trabajando para eliminar ese alcohol y puede producir toda esta serie de... ¿Más preguntas? Porque si no hablamos. Yo tengo una. Me ha quedado una duda de lo que ha comentado Manzanares del experimento de las ratitas que se les haya suministrado el cannabis, el cannabinoide. Sí, no sé si lo ha explicado o es que yo se me ha ido, pero ha llegado a decir por qué las ratas hembran. No hay las ratas hembras y en general las mujeres son más sensibles a las drogas que los hombres. En este caso, si nosotros hubiéramos seguido un periodo de tiempo mayor de autoadministración en los machos, eso de lo que lo he mencionado, probablemente también los machos que procedían de las madres que habían consumido el hidrocannabinol también se autoadministrarían más. Pero simplemente en la duración del experimento vimos que las hembras sí, porque las hembras tienen más problemas. Los cerebros de hombres y mujeres son muy diferentes. Yo siempre digo que iba la diferencia. Los cerebros de las mujeres son más sensibles a las drogas. Además, hay de 2 a 3 veces más problemas patológicos de ansiedad en las mujeres que en los hombres. Hay 3 veces más mujeres depresivas que hombres y hay varias veces hombres más alcohólicos que mujeres. Los hombres se suicidan más que las mujeres, sin embargo las mujeres hacen más tentativas de suicidio que los hombres. Todo esto tiene que ver con la funcionalidad también del cerebro y de las hormonas y cómo las hormonas regulan los circuitos cerebrales. Las mujeres adictas se tratan peor que los hombres adictos. Hay menos mujeres adictas, pero su tratamiento es más complicado. Entonces, pues eso tiene que ver también con que en general las hembras, en este caso las ratas, sean más sensibles que las ratas macho. Fíjate que yo me gustaría añadir una cosa al tema de las diferencias de sexo, también es interesante las diferencias de género, ¿no? No solo tener en cuenta el hecho de que nacemos con una funcionalidad distinta o con unas hormonas distintas, sino también cómo la propia educación puede influir en estos fenómenos. No tanto la ratas, lógicamente, pero por ejemplo el consumo de tabaco se ha igualado en los últimos 30 o 40 años y el consumo de tabaco siempre ha sido mucho mayor en hombres. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha liberalizado un poco el hecho de que a la mujer, de algún modo, que fume en público, se ha permitido, cosa que antes no se permitía tanto, era algo más del ámbito del hogar. El hecho de que las mujeres estén dando a conocer también que estén consumiendo, que beban, etc., es algo que históricamente, culturalmente y también a nivel social estaba más castigado que en el caso de los hombres. Hoy en día se está preparando un poco más esto, pero aún así son interesantes las diferencias tanto a nivel de sexo, pero, cómo no, también a nivel de género, ¿no? Y la situación económica y cultural de la que estamos. Entre el tratamiento cognitivo-conductual y el farmacológico, ¿cuál es mejor? Porque entiendo que la combinación de los dos es lo ideal, ¿no?
¿no? Pero estar dando una pastilla a alguien, cuando dejas de darle la pastilla, no ha perdido habilidades para manejar su adicción, está vendido. ¿Cuál de los dos tratamientos es mejor? Bueno, yo tendría que dar una respuesta muy sesgada a esa pregunta. Tengo que dar una respuesta muy sesgada porque yo soy catedrático de farmacología. Vamos a ver, voy a empezar al revés. El tratamiento psicológico me parece que es muy importante, pero creo que es insuficiente. Entonces, el tratamiento farmacológico puede que también sea insuficiente, pero probablemente manipule el cerebro de manera más eficaz que el tratamiento psicológico. Y esto además no es una opinión particular. Cuando hacemos un estudio con animales, nosotros podemos hacer un tratamiento psicológico en los animales que funciona en aquellos animales en los que el consumo de alcohol no es muy elevado, que es más o menos lo que ocurre también cuando solamente se da un tratamiento psicológico en adolescentes cuyo consumo todavía es pequeño. Sin embargo, en alguien en el que el consumo esté muy arraigado, en el que los sistemas de recompensa se han modificado de una manera muy drástica, el tratamiento psicológico es importante, desde luego, sin duda, debe acompañar al farmacológico, pero el farmacológico, desde mi punto de vista, es indispensable. Pero, ¿dices que aplican tratamiento psicológico a animales? Han dicho que aplica tratamiento Sí. a un animal que casi no tiene corteza prefrontal, como la rata. Sí, pero tú puedes hacer reflejos condicionados en la rata en tratamientos para que tú le apliques un tipo de tratamiento psicológico y veas que el efecto que tiene en el cerebro es el tratamiento psicológico. Por ejemplo, esto lo hacemos cambiando la rata de contexto o exponiéndoles al mismo contexto donde tienen una conducta aprendida de consumo y luego exponiéndoles al mismo contexto donde ya no tienen ese consumo. Pero el componente cognitivo de la terapia cognitivo-conductual no lo podéis reproducir. Bueno, no lo podemos reproducir igual, pero sí podemos ver cómo la parte psicológica afecta más o menos a la parte cerebral, porque al final el tratamiento psicológico lo que hace es que cambia también la función del cerebro, obviamente. Lo que pasa es que lo cambia de una manera menos drástica en general que un tratamiento farmacológico, incluso de un tratamiento eléctrico. Hola, yo tengo una pregunta en cuanto a... Ha hablado usted del cambio en la actividad cerebral asociada a este tipo de sustancias. ¿Hay estudios sobre si hay muerte neuronal asociado a este tipo de... o a qué tipo de sustancias está asociado a este tipo de procesos? ¿O solo son cambios en la actividad de esas neuronas o en los circuitos neuronales? No sé muy bien a qué te refieres con la muerte neuronal. Sí, con muerte celular. Por ejemplo, hay muchas enfermedades que se asocian a pérdida de... Bueno, en el alcoholismo, por ejemplo, hay una enorme cantidad de muerte de células. Por ejemplo, en el tipo de conducta alcohólica que él ha señalado, que es la conducta por atracón, que es la que tienen todos los adolescentes los fines de semana, se mueren centenares, miles de neuronas. Miles de neuronas que van a afectar muchísimos procesos, como él ha dicho, por ejemplo, los procesos de aprendizaje y memoria. Sabemos que el consumo de drogas hace en los adolescentes que tengan un rendimiento escolar más bajo. Luego, claro que hay muerte de células. Sin embargo, como también están aprendiendo un tipo de conducta, hay zonas del cerebro donde hay crecimiento neuronal para aprender esa conducta. Cuando me refiero a los cambios funcionales, son a cambios en circuitos cerebrales y en neurotransmisores y neuromoduladores que regulan los centros de recompensa y de placer. Eso quiere decir que haya alteraciones neuroplásticas, se están produciendo cambios en la expresión de genes que van a dar lugar a proteínas, en unos casos van a aumentar, en otros casos van a disminuir según en qué tipo de regiones cerebrales. Pero aumento y disminución no significa mayor o menor muerte de células, sino alteración funcional con respecto a una situación, digamos, normal, que se llama de homeostasia cerebral, ¿no? Por otro lado, siempre también hay muerte de células, como te he dicho. Gracias. No sé si te ha contestado. Sí. Hola, buenas noches, ya por la hora, pero muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Mi pregunta va en torno, habéis comentado, habéis hecho hincapié en el que las adicciones son una enfermedad y se tiene que tratar a la persona como tal, como un enfermo en el que tiene que recibir un tratamiento multidisciplinar.
habéis hecho hincapié en el que la clave es la prevención, pero, por ejemplo, evidentemente para un diabético o un hipertenso hay factores de riesgo, pero hay también unos factores inherentes. Entonces, mi pregunta va en torno a cuál sería, desde vuestro punto de vista, la campaña eficaz de prevención, cuál realmente sería. Ha puesto antes un ejemplo y hacía un comentario de que era una campaña agresiva de información. Entonces, ¿cuál sería para vosotros una campaña de prevención eficaz? Bueno, para mí, llevo mucho tiempo diciendo esto en muchos sitios, es que se informe de una manera científica clara sobre los profesionales que trabajan en eso, desde la academia hasta la asistencia clínica, sobre el efecto que tienen las drogas, y que eso se haga en los colegios, en la enseñanza primaria, secundaria, que se haga en las universidades y que se haga a la población en general y en particular a los familiares de drogodependientes. Yo ese tipo digamos, de camino lo he hecho durante varios años, he ido a varios colegios de esta comunidad a hablar con adolescentes e informarles del consumo de las drogas. Yo creo que eso es lo que más hay que hacer, porque cuando nosotros hablamos de establecer estrategias de prevención, nos referimos más a las estrategias de prevención que en un dispositivo clínico se deben adoptar cuando llega un paciente. Luego están las otras estrategias de prevención, que son las que los países deben tomar, los gobiernos deben tomar, para que ni siquiera se llegue al consumo abusivo de sustancias, la mayoría de los casos por adolescentes, que por cierto son además los más vulnerables. Entonces yo pienso que si conseguimos que un porcentaje, aunque sea pequeño, de la población, aunque sea un 10% de los consumidores habituales, dejen de consumir, habríamos ganado muchísimo. Porque con el consumo no solamente hay enfermedades orgánicas, como hemos dicho, problemas de hígado, de riñón, de pulmón, de cáncer, hay muchas enfermedades psiquiátricas que complican mucho más el tipo de problema adictivo y en algunos casos la hacen irreversible. Por ejemplo, por poner un ejemplo, un consumidor de cannabis tiene un riesgo entre un 2 y un 4% de experimentar o de padecer una esquizofrenia de tipo paranoide, que cuando acude a un dispositivo a tiempo, a urgencias, le trata a un psiquiatra con antipsicóticos, pues probablemente no adquiera esa esquizofrenia paranoide. Pero si sigue consumiendo, posiblemente se quede con la esquizofrenia paranoide si no recibe tratamiento a tiempo. Si hablamos, por ejemplo, de un adolescente consumidor de cocaína, pues ese porcentaje se duplica y iremos hasta un 7 y un 8% de posibilidades de tener una esquizofrenia paranoide. Y hay esquizofrenia, aparición de trastornos de ansiedad, de depresión, de muchos otros agravamientos de conductas. Entonces la prevención está en información permanente a todos los niveles, de los niños en los colegios hasta los universitarios y la población en general. Para mí yo creo que esa es la medida más adecuada, porque no se va a poder frenar de ninguna manera, se puede prevenir simplemente con que la gente esté mejor informada. Pongo el ejemplo que he vivido hablando con muchas mujeres que han tenido hijos con síndrome fetal alcohólico. No sabían que el consumo de 4 copas de vino era suficiente para producir en un porcentaje determinado esas enfermedades, esa enfermedad tan grave que se la va a prolongar el resto de su vida. Si lo hubieran sabido, a lo mejor, como he dicho antes, algunas habrían seguido tomando el alcohol, o a lo mejor otras podían haber acudido a alguien para que les ayudara a dejarlo y a lo mejor no complicarlo más. Luego la información yo creo que es lo que nos da en realidad más libertad de opción y por lo tanto en este caso más posibilidad de prevención para que nuestros chicos, nuestros jóvenes no entren en esa dinámica. Bueno, yo a eso añadiría la información y la formación. Ambos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de los programas de prevención basados en la evidencia, estos incluyen lo que se denomina psicoeducación, que básicamente es información científica y demás, pero no solo debemos tener en cuenta eso, porque los programas que más efectividad o eficacia están mostrando a la hora de prevenir el consumo de alcohol y otras sustancias son programas que van a distintos niveles. Por un lado, aquellos los que
denominan programas de prevención escolar, que son los que se trabajan en el contexto escolar, en los que se da información, en los que se les enseña a los chavales habilidades de comunicación, estrategias para decir que no, etc. Pero también el trabajo con las familias. La prevención familiar, de hecho, y la prevención combinada, la que combina a la familia y a los estudiantes en la escolar, es aquella que ha mostrado mejores resultados. ¿Qué se enseña a las familias? Pues a resolver conflictos, a trabajar normas en casa. Unos programas que mejor funcionan se llaman Strengthen Families, familias que funcionan, donde el lema es amor y límites, ¿no? Se les enseñan estilos educativos, pero también a poner límites. Yo considero que la información es importante, pero lógicamente no es suficiente porque la información lo que permite es que tomemos una decisión, estando informados, pero no queremos, como profesionales sanitarios, no queremos solo que se tome una decisión, sino que también tengas herramientas para no recibir la presión de otros, por ejemplo. Porque yo voy a tomar una decisión un domingo sobre el alcohol, pero a lo mejor un sábado tomo otra. ¿Qué es lo que cambia ahí? Lo que cambia es que estoy con otros, que me están diciendo, venga, vamos a pasarnos muy bien, venga, que ya sabes que vas a entrar en aquella, venga, que no sé qué. Eso es un cambio. Y tenemos que enseñar también todas esas habilidades para saber manejar esa información, ¿no? Y ahí vienen los programas basados en la evidencia, para familia, para escuelas, incluso en el contexto laboral, donde también se están desarrollando con eficacia para reducir las bajas laborales, para prevenir que la gente pierda días de trabajo por haber consumido, para prevenir conflictos en el contexto laboral, etc. Por lo tanto, una intervención integral dentro de la prevención que trabaja en todas esas áreas, desde la información hasta la formación, sería aquello que ahora mismo está más avalado por la evidencia científica. Bueno, buenas noches. A mí me gustaría felicitar a los dos por el debate y preguntarle a Jorge cómo se explica desde el concepto de adicción como enfermedad que haya gente que abandone el consumo sin necesidad de tratamiento, porque entiendo que si es una enfermedad, sí o sí requiere de un tratamiento. Gracias. Bueno, es una enfermedad y hay algunas personas que pueden controlar esa enfermedad mejor que otras. Y por lo tanto tienen una forma de actuar y su cerebro funcionalmente es distinta y pueden hacerlo. Puedo dar algunos ejemplos de personas que han sido fumadoras durante 25 años y han dejado de fumar sin ninguna ayuda, ni vareniclina ni nada. Lo han pasado mal, han pasado una serie de fases y no han vuelto a fumar nunca. Y hay otras personas que fumando a lo mejor menos cantidad durante menos años no han conseguido dejar de fumar ni siquiera con el tratamiento. También depende mucho de la funcionalidad de su cerebro y de lo que tengan a su alrededor y de las ayudas que reciban. Entonces no tiene nada que ver. Si me permite, voy a responder también a esto, igual voy a tener un poco de debate. Yo creo que denominarlo enfermedad o no, al final es un poco donde te posicionas más en el punto más biológico, en el punto más social, psicológico. Lo que está claro es que tenemos que estar preocupados porque se cambie el estigma del vicio, ¿no? El que tiene problemas, etc. Pero entiendo también un poco la pregunta que quizás va dirigida a que un diabético no puede curarse por sí mismo. Y el porcentaje de fumadores que dejan de consumir sin ayuda, incluso de bebedores que dejan de beber sin ayuda, es significativamente más alto de lo que podría ser un diabético que se cura de forma espontánea, ¿no? Entonces ahí es un poco donde podemos llamarlo enfermedad, porque es una enfermedad quizás biopsicosocial, ¿no? Una enfermedad que incluye un componente biológico, un componente psicológico y un componente social, y que el trabajo desde distintas áreas puede tener una recuperación. Entonces, es un poco en respuesta a lo que... Bueno, yo como no estamos para discutir, pues no voy a discrepar más. Bueno, como no hay más preguntas, entonces yo soy el último en preguntar. Esto es como coche escoba en las carreras. Yo simplemente tengo un par de curiosidades. Dos curiosidades y sí me gustaría algún comentario final un poco diferente a las adicciones en las que hemos estado hablando, que son las más comunes, pero también un poco a las nuevas adicciones, que seguramente tienen un componente tanto psicológico que biológico extremadamente fácil. Estamos, por ejemplo, en el verano, una de las adicciones que más
en estos momentos está posiblemente de moda es el tomar el sol. Y el tomar el sol de forma exagerada. Entonces, me gustaría que eso y las nuevas ciberadicciones también se hiciera algún comentario. Y lo segundo es, hay dos aspectos que también uno puede ver en los medios de comunicación bastante a la hora de tratar adicciones. Uno es la hipnosis, gente que con hipnosis se puede curar directamente y no hace falta nada más, obviamente. Y los otros, por supuesto, son la homeopatía. Cuántos recursos o cuántas cosas o de productos homeopáticos que si te los tomas diariamente, eso te va a curar cualquier tipo de adicción. Creo que también sería interesante un poco comentar estos dos temas. Bueno, yo creo que lo de la adicción al sol él seguramente va a poder responder mejor. Bueno, si quieres te lo cuento yo también, pero vamos, eso es una adicción absolutamente más psicológica que normalmente tiene que ver con que las personas tienen otro tipo de problemas distintos, lo mismo que los picoléxicos y lo mismo que los que tienen otros problemas, son problemas distintos, no están incluyendo una sustancia, también puede ser adicto a los pantalones azules, pero son cosas distintas, es una adicción diferente. Yo creo que ahí, efectivamente, lo que hay es un error quizás en el concepto de llamarlo adicción. Quizás deberíamos llamarlo pues, un uso exagerado de las cosas, ¿no? Porque la gente, por ejemplo, no puede, aunque presentase un uso problemático, un uso excesivo del móvil, no va a dejar de estar sin él. Porque el móvil en sí no es algo que no sea adaptativo. El alcohol no es adaptativo para nada. El alcohol ni alimenta ni produce nada beneficioso. Bueno, algunos estudios van en la línea de muy pequeñas cantidades, pero bueno. Pero, por ejemplo, fumarse un porro no tiene beneficio en sí tampoco para nada, etc., ¿no? El consumo de drogas no parece tener beneficio. Sin embargo, usar el móvil, tomar el sol, puede ser incluso saludable en una dosis adecuada. Entonces, en ese caso, habría que hablar de comportamientos compulsivos, de comportamientos de control de impulsos. El tratamiento no es exactamente igual, pero sí que tenemos que fijarnos en la atención de cómo la gente cada vez más desarrolla comportamientos impulsivos ante conductas que son normales, ¿no? Eso es lo que quizás debería preocupar. Y la otra pregunta era... La otra la homeopatía. Bueno. La hipnosis. Y la hipnosis. Pues, la hipnosis también está produciendo una alteración cerebral. No funciona igual y no perdura en todo el mundo igual. Y la homeopatía, pues bueno, yo discrepo bastante, porque como soy farmacólogo, pues la homeopatía no tiene ningún razonamiento de cómo altera cerebralmente y por lo tanto pues tiene un efecto desde mi punto de vista más psicológico que neuroquímico. Y no conozco particularmente, por lo menos yo, a drogadictos que realmente sean drogadictos que se hayan curado homeopáticamente. Yo ya diría que en la hipnosis no hay evidencia de que funcione. Y de esto siempre pasa un poco lo mismo, ¿no? Que hay mucha gente, incluso aquí podría haber gente que diga, yo fui a hipnosis y me ayudó a dejar de fumar, ¿no? Pero la experiencia personal no es científica, sí. Pero un año después le dieron un cigarrillo y volvió a fumar. También puede pasar. Hay gente que lo dejó con hipnosis igual que se podía haber ahorrado los 300 euros y haberlo dejado en su casa sin hacer nada. Porque tienen una motivación muy alta, son personas que a lo mejor no tienen ese proceso tan arraigado a nivel biológico también. Y lo mismo pasa un poco con la homeopatía. Ahí entramos siempre dentro del principio activo, ¿no? El placebo activo. ¿Dónde empiezan a ser eficaces las terapias psicológicas o farmacológicas? Cuando se supera el placebo activo. Bueno, y quería añadir solamente, para que quede claro para el resto de la gente, que las personas que son o han sido adictas a algo permanecen siendo adictas, aunque no consuman. Esto que sale en las películas de Alcohólicos Anónimos y sale un señor y dice, hola, yo soy alcohólico, hace 15 años que no consumo, esa es la realidad. La gente que es adicta, aunque no consuma, su cerebro sigue teniendo esa vulnerabilidad y cuando vuelva a exponerse de manera reiterada o aparezcan una serie de episodios si no tiene un apoyo
y no tiene otro tipo de herramientas, como decía antes José Luis, es muy posible que vuelva a recaer, incluso después de haber pasado 10, 15, 20 años. O sea que los cerebros vulnerables se siguen manteniendo. Esto sí, yo a eso añadiría que estoy de acuerdo siempre que hablemos en términos de probabilidad, lógicamente, no de causa-efecto, y lógicamente aquella persona que ha tenido una historia de aprendizaje de los problemas de su vida para resolver sus situaciones de alegría, etcétera, con unas sustancias, aunque pase mucho tiempo, siempre va a estar ahí por la funcionalidad biológica que tiene, por la funcionalidad psicológica y por la funcionalidad social. Antes lo comentaba muy bien, ¿no? Cómo las personas veían a otros esnifando rayas y se activaban áreas del cerebro, pero que las activa es ver a otros esnifando rayas. Si no ve a otros esnifando rayas, el cerebro por sí mismo no hace nada, sino que el cerebro depende de los estímulos que están en fuera. Entonces, yo añadiría eso, que aumenta la probabilidad de que recaiga, pero también podemos trabajar en eso siempre que dotemos estrategias farmacológicas, psicológicas, etcétera, de prevención de recaídas. Muy bien, pues a mí simplemente me queda cerrar esta nueva sesión de la ciencia con tablas. Y en primer lugar quisiera agradecer a nuestros dos ponentes, Jorge y José Luis, por el estupendo debate y las presentaciones que han hecho. En segundo lugar, quiero agradecerles a todos ustedes que estén aquí en esta nueva jornada de Ciencias con Tapas. Y en tercer lugar, les voy a invitar a que vengan al siguiente Ciencia con Tapas, que ya estamos programando, que será, por supuesto, después del verano. Durante el verano nos vamos a dejar tomar el sol tranquilamente y no les vamos a inculcar más ciencia. Muchísimas gracias a todos y a nuestros ponentes. Una cosa importante, las tapas las paga el Instituto de Biología Molecular y Celular.